Ya estoy grabando. Ok, ¿Cómo estás, Elliot? muy bien, muy bien. He Me- estado aquí pensando, leyendo y viendo. Este, la idea, te digo, es pues las dudas que tengas sobre el curso, pues, no, o sea, no tanto este, pues, pues las preguntas, las dudas que tengas, no tanto porque, pues, ahorita no estoy dando clases, no pertenezco a la institución, etcétera, entonces, pues eso dejarlo a un lado, Ok, más que nada es digo, como un apoyo y también para, pues, platicar. A mí me gusta mucho hablar de filosofía, me gusta hablar mucho de las cosas que sé, entonces, simplemente es eso, este, porque, pues, yo no te voy a dar clases, simplemente vamos a comentar las dudas que tengas. ok. Sí, está bien. Este, entonces, pues, empieza, ¿qué duda tienes? Am, pues, por ejemplo, me mencionaban que la filosofía o el pensamiento filosófico en sí empieza a partir del asombro, pero no estoy tan seguro de eso. Creo que empieza más del lado de la duda y querer responderla. Pues mira, pues para que empiece la filosofía se necesitan muchas cosas. Este, Creo que va más allá, es más complejo que nada más decir el asombro, la intuición, o la imaginación, o la duda, o un deseo de conocer. Al final de cuentas, sí está intricado el placer de conocer, porque pues filosofía, acuérdate que filosofía significa eh, el placer de conocer. Sí, Este, pero pues acuérdate que nace en Grecia ajá, y se dan ciertas condiciones muy interesantes. Una, pues es Grecia está en la costa del Mediterráneo. Entonces tiene acceso a Egipto, que es una civilización muy antigua que tiene mucha información, mucha dedicación a las matemáticas, tiene una religión muy bien estructurada, de milenios, y un pensamiento que ya tiene lenguaje, etcétera, que ya tiene escritura. Entonces ya también hay un conocimiento de astronomía y hay un conocimiento de física, de matemáticas, etcétera. Entonces, que nace, decir que nace del asombro, pues es muy ambiguo. Mejor ok, decir que nace en dónde, cuándo, aproximadamente 300, 400 antes de Cristo en Grecia. ajá, Y sí se da en un contexto en el cual este, pues como están en la costa, viajan, platican con otras culturas, se reparte el conocimiento, y es un lugar como de paso. Entonces, mucha gente pasaba por Atenas para llegar ya sea a Roma, para llegar a Egipto, para llegar a lo que ahorita es el Medio Oriente, y pues también dejaban el conocimiento. Era muy común en Grecia que llegaba alguien a platicar con los antiguos, con los viejitos, y simplemente mm, dialogar. O sea, llegaban y, llegó esta persona y hablaban con él. Era como si llegara un amigo, un vecino, el primo del vecino de la cuadra que ya tiene edad para beber y todos quieren que les compre la cerveza, algo así. Entonces, por ahí va mal la cosa. ok. Pero si quieres decir de dónde proviene la filosofía, si el comentario es más sobre si proviene de alguna emoción o de algún instinto o de algo humano, pues yo sí diría que del placer. Nos Ok, gusta aprender cosas. Si o no sí, sientes placer cuando entiendes algo. sí, de hecho. Sí, sí, sí. Entonces, por ahí va la cosa. El asombro, hay que tener cuidado con algunos conceptos porque el asombro nos detiene.
Ok. Cuando pensamos las cosas es muy diferente a cuando estamos pasivos recibiendo información. Cuando vemos el cielo y nos asombra el cielo, es un momento que se extiende en el cual no pensamos. Como cuando ves Ajá. una obra de arte, cuando ves una escena de acción de alguna película, ya que la vuelves a ver la segunda vez, ya ahora sí la piensas, ya que la conoces, ya que la entiendes, Sí, o más bien ya que recibiste ya la información. claro. Entonces, yo no diría asombro, porque asombro es muy, te digo, es un momento en el cual nosotros no buscamos pensar, no buscamos reflexionar, simplemente nos crea una impresión en nuestra alma, en nuestra mente, en Ajá. lo que quieras decir, pero más que nada, pues ya, se guarda aquí en nuestra cabeza, ya forma parte de nuestra memoria. Ok. Yo me acuerdo de ese concepto, pero me acuerdo que lo platicábamos, pero pues ese era el problema, no había que aterrizar muy bien la idea. Qué otra pregunta tienes? Sí. Pues yo creo que ya empezando a ir con los presocráticos, Ah, ¿cómo, pues, qué hay de ellos? O sea, bueno, los presocráticos, acuérdate que se llaman presocráticos porque son antes de Sócrates, para empezar. sí, Eh, la mayoría, no todos, pero la mayoría manejan que el origen de las cosas es un elemento físico. ok, Tales, por ejemplo, decía el agua, Heráclito decía el fuego, pero no es un elemento físico, no es el elemento físico per se, o sea, el fuego, agua, etcétera. Es un elemento que al mismo tiempo es como un ente o un éter o no quiero decir la palabra mágica, de que es como magia, es más como un elemental que ok, no es el objeto, pero sí es como que el espíritu o la energía de la cual proviene el elemento. A eso se referían. Pero la gran particularidad o la gran innovación que tienen estos pensadores es que buscan el origen de las cosas, del mundo, de la física, de la materia, de la energía, de dónde proviene ajá. todo. O sea, una cosa es decir, pues proviene de Dios, pero ¿de qué está hecho Dios? ¿O de qué está hecho el mundo? Pues, Sí, que de hecho, el origen de todo. Ajá. sí, lo que tengo entendido es que eran muy espirituales, ¿no? Todos, fíjate que todas las culturas anteriores a la nuestra son muy espirituales. Nuestra cultura materialista es moderna. Todo Ok, lo anterior sí es muy espiritual. Pues la religión, la religión y el pensamiento no está muy alejado del elemento espiritual, y menos con los orientales, los budistas, los sionistas, ¿cuáles más? La doctrina del Zen. Confucio sí es un poco más materialista, pero como quiera sí se busca una armonía con la naturaleza. ok, Este, pero bueno, los prehispánicos sí es pura simbología con referencia sí, a lo espiritual, o sea, es el cosmos, es la naturaleza. Acuérdate, cosmos es orden en griego. sí, Entonces, es la naturaleza, cómo se organiza y cómo construye lo que somos. ok. Entonces, los presocráticos, fíjate que los presocráticos, yo te recomiendo mucho que busques. ¿Encontraste fragmentos, libros de los presocráticos? Pues algunos estuve viendo, déjame checar aquí, los tengo en el celular. Tengo, Acostúmbrate a leer en libro. sí, sí traté de encontrar, pero
no hallé mucho. O sea, por ejemplo, en las tiendas así virtuales de libros, pues me aparecían más ebooks o No. PDF. Sí, es que pues más barato, es más barato y es más fácil conseguirlo. Yo te Sí, recomiendo que entres a la página del Fondo de Cultura Económica, porque manejaban, o no sé si todavía lo manejan, un libro de los presocráticos que son fragmentos, que es lo que yo vi en la escuela. sí, de hecho, Ujú, dime. hasta guardé links y todo eso para cuando los pueda comprar. La otra, Ahí, la otra es que agarres, o que bajes, o que compres, o que busques un libro de filosofía, de historia de la filosofía. Hay ok, sí, muchos autores, hay muchos libros de historia. Los que yo manejé, es, los que más me gustaron, los que yo más he manejado, es en cuestión de filosofía antigua, el que más me gustó es Fraile. ok, El autor se llama Fraile, ese sí es caro, pero está muy bien detallado. En cuestión de antigua, filosofía antigua. ok. Entonces, antigua es los griegos, los romanos, los medievales, porque es un autor cristiano. De hecho, la editorial se llama Biblioteca de Autores Cristianos. Y ya a Ah, ok. partir de la modernidad, ya ahí ya búscate otro autor porque ya es otra mentalidad, ya es otro pensamiento, que a veces, pues a veces sí es muy crítico del moderno. Ok. Este, y de los ¿qué otra duda tendrás de los presocráticos? Mm, ¿O de algún autor en específico? sí, ¿Qué más tienes? pues supongo que podríamos hablar más de los siete sabios de Grecia. Los famosos siete sabios de Grecia. Ah, déjame ir Sí. lo tengo oxidado, déjame ir al acordeón. Ahora, acuérdate también que no todos escribieron, o no todos de Sí, los que de no todos escribieron. se guardan escritos. Así es. Una, porque no escribían, por ejemplo, Sócrates no escribió nada. Él estaba en contra del libro. Él Sí, decía que el libro era un avance tecnológico que iba a destruir la memoria de los jóvenes. Y sí es cierto, porque antes recitaban la Ilíada y la Odisea completas, en una sentada. Y ahorita ni te acuerdas de un solo fragmento, un renglón de la Ilíada. Son libros así de gruesos. Entonces, bueno, no sí, eran libros entonces, era un cantar épico que se repetía una y otra vez de forma memorística. ¿Te acordabas de ello? Este, Fíjate que apenas buscar el libro, traértelo y empezar a platicar ahí, comentar ahí algunos autores, pero lo otro es Diógenes. ¿Es Diógenes de eso? No, Diógenes. Es Vida de los filósofos, Diógenes Laercio, te recomiendo ese libro, anótalo. ¿cómo se llama? Vida de los filósofos de Diógenes Laercio. Ok, Es un chismógrafo de los filósofos antiguos. Entonces, es un autor viejo, es una persona que vivió allá en principios ¿qué será? Nació en el 180 ok, después de Cristo. Entonces, no está tan lejos, está mucho más cerca sí, que nosotros de estos autores. Y si es una recopilación de cosas de vidas, de la biografía de los autores, de dónde son, cosas interesantes en su vida, chismes, anécdotas, qué tal de Mileto estaba viendo el cielo y como estaba bien asombrado viendo el cielo se cayó a un pozo, ok. ¿por qué le pusieron Platón a Platón? Porque Platón no es el nombre real de Platón. Sí, es Uh, Aristócles. no me acuerdo. Creo Casi que ya sí. busqué. Y supuestamente porque tenía una espalda ancha. Sí, Yo digo porque estaba todo el tiempo acostado
pensando. Acuérdate que Platón era aristócrata, pues tenía lana y no tenía necesidad de trabajar. Y Sí, él de hecho. disfrutaba de estar con los filósofos, con Sócrates y compañía. es- y, y bueno, tuvo la desgracia de intentar darle clases a un, al hijo de un rey, a ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida. Ah, mira, que otra era el nombre de Platón. Y fíjate, dan la cita de Diógenes Laercio. Decía que aquel tiene las espaldas anchas. Sí, sí es. Ah, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este autor? Perdón, No mames, ya pasó un chingo de eso. se va a... Ay, ya, lo tengo bien olvidado. Tengo que regresar a recordar todo esto. No, es que... Bueno, esto que te estoy comentando, la última vez que lo vi fue en la facultad y ya salía en el 2008. Entonces ya pasó un chorro de Del, cosas. del doctorado. Ah, bueno, en el doctorado no vi esto. Esto ya no se ve, esto no. Sí, supongo. Ya fueron otras cosas más actuales. Ok. De, total, es mis compañeros se van a enojar porque como ellos ahorita están dando clases en la facultad de filo, lo tienen más fresco. Sí. Va con un rey a darle clases a su hijo para que no se convierta en un tirano. Obviamente las ideas que él trae no quedan con ellos, no congenian con las de este rey, mucho menos con su hijo, y lo terminan convirtiendo en un esclavo, lo terminan Ok. vendiendo y de pura suerte un amigo de él, no me acuerdo en qué ciudad, ni siquiera me acuerdo qué ciudad, lo encuentra justo cuando lo están vendiendo y lo compra. Y y de esa forma regresa a Atenas, ya grande, y continúa su trabajo en la academia. ¿Cómo se llama Bueno, ¿qué otra duda tienes? En lo que me acuerdo, en lo que lo encuentro. Mm, los peripatéticos, tengo entendido que empezaron a estudiar con, se me fue el nombre. ¿De qué? Ok. Escuela peripatética, Sí, los viejitos de la Grecia antigua. Pues, sí, pero tengo eso, entendido, eso ya es cuestión, ya es después de Platón, ya son los de Aristóteles, sí, que es el alumno bueno, supuestamente no hay pruebas de que le dio clases directamente Platón a Aristóteles, pero que sí estudió en la academia, o bueno, se sabe que estudió en la academia y de que de ahí se formó. ok, Dion, cuñado de Dionisio, gran admirador de los socráticos. El rey Dionisio, en Dionisio, Siracusa, en Siracusa, a ese rey me refería. ok. Bueno, ¿qué me decías? Ahora sí. De los peripatéticos, tengo entendido que pues empiezan a estudiar con Aristóteles, pero luego como que se desvían, ¿no? La escuela peripatética. Pues es el liceo. Del liceo hay una escuela muy pequeña que son ellos. No es predominante en la filosofía. Y pues, la verdad ni los vi. Esos no los he leído, ¿eh? No es que hay tanto. Eso yo ni los vi, Sí, o sea, no son predominantes. Su conocimiento no es predominante. Estaría interesante rescatarlos e investigar sí. qué manejan. Yo esos sí no los leí. Yo me quedé nada más con Aristóteles.
¿Eso lo viste tú en tu curso, en tu clase? No, no lo vi en el curso, pero pues de investigaciones que he hecho, es que en sí, o sea, ya conocía el término de los peripatéticos, pero no sabía nada de ellos. O sea, de la investigación que hice, pues tenía entendido que empezaron con la filosofía de Aristóteles, pero poco a poco, después de su muerte, pues ya se empezó a ir por otro rumbo la escuela peripatética. No, pues este dato te lo voy a deber para la próxima vez que platiquemos. Déjame darle una checada, una buscada, a ver qué puedo encontrar para leer, porque ahorita estaría difícil comprar, ir a la biblioteca y adquirir un libro. Claro, Pero no son, créeme, no son pensadores que trascendieron ok, a- hasta la actualidad. Este, no, los que trascendieron, pues obviamente es Aristóteles, Platón, Sócrates. Sócrates lo sí, conocemos claro. por los diálogos platónicos. Estaría más interesante hablar de los presocráticos, que ellos sí trascendieron. Sí, Y Platón, obviamente. sí. Por ejemplo, de los presocráticos, tengo un libro que se llama La teoría del conocimiento de Heráclito. Heráclito. Fíjate que se le considera el Nietzsche de los griegos, porque ¿En serio? tenía una mentalidad muy crítica a la sociedad, crítica al pensamiento y crítica a la forma de cómo vemos el mundo. Era una persona Ok. que eh, pues no se la pasaba como estos otros filósofos en sociedad, no se casó, o bueno, no tenía familia, no quiso fundar una escuela, no quiso tener gente atrás de él. Él Ok. le negaba ese tipo del aspecto social. Él estaba a favor más que nada de la libertad, o bueno, el concepto más importante que podemos encontrar en Heráclito es el cambio. Ok. Entonces, él tenía el dicho de que no podemos bañarnos en el mismo agua dos veces, en el mismo río dos veces, porque cada vez que Mm, entramos es otra agua diferente. Entonces, esa es la constante. ok. Había un filósofo que tengo entendido que como que se negó a hablar y empezó a dirigirse a los demás nada más con su dedo o su mano, algo así. Fíjate que ahí en Diógenes Laercio encuentras todos esos detallitos, ¿Sí? de todos los chismes, de todo ese tipo de cosas, de la forma de como su personalidad y todas esas anécdotas. Hay una anécdota, pero ahorita no recuerdo. Hay uno que le dijo, habrá sido Alejandro Magno, que supuestamente fue Alejandro Magno o fue Diógenes. Déjame acordarme. Se le acercó un rey y él estaba en el sol asoleándose y, y pues él vino, se presentó diciendo todos sus títulos y él terminó diciéndole, ¿me estás tapando el sol? Sí, será Diógenes de Sinope. Ah, ok. Él es cínico. O sea, de la escuela cínica, ¿no? Es que Sí, no que un sea loco. asesino, sino que es de la escuela cínica. La escuela cínica, pues es más de tener la libertad de tener una vida hedonista. Ok, Hedonista, pues se refiere a los placeres. sí. También por aquí tengo un texto de Sextus Empiricus. Ajá.
Tengo el de esbozos pirrónicos. ¿Quieres leer eso? Pues en realidad busco nada más leer más y más, o sea, quiero saber de qué hablan, cómo se dirigen, cómo era su forma de pensar y de ver. No, por ese lado está bien. Entre más conozcas, mejor. Sí, Pero, ¿cómo dijiste? Ya se me olvidó. Es sexto empírico. sí, Eh, Muchos pensadores, pues lamentablemente no fueron más allá. Es importante para nosotros en este momento contemporáneo rescatarlos, buscar qué es lo que sacaron, qué es lo que decían. Los sí. esposos pirrónicos, ay, todas estas cosas. Ya me estoy acordando. El númeno, el epogé, el juicio. Ya me estoy acordando, el escepticismo. Sí, ya me estoy acordando de todo esto. Es importante rescatarlo, porque muchas de las cosas que se dicen ahora ya se dijeron. Pero ¿quién las dijo primero? Ok. ¿Quién fue el más antiguo que las dijo? Y es importante sacarlo. Sí. ¿Cuál es el libro que dijiste que encontraste? ¿Esbozos Eh, pirrónicos? sí, esbozos pirrónicos. Ahí es donde maneja su teoría del escepticismo. Ok. Aquí estoy en Wikipedia. El escepticismo es la facultad de oponer de todas las maneras posibles representaciones sensibles o fenómenos, las concepciones inteligibles o númenos. Y de ahí llegamos por el equilibrio de las cosas y de razones opuestas. Primero la suspensión del juicio, epogé, y después la imperturbabilidad, ataraxia. Entonces, hay que rescatar todas estas ideas que ya se perdieron. O más bien ya las hemos interpretado o traducido de otra forma. Sí, sí, de hecho. ¿Qué más? Tengo... ¿Sabes a qué es lo escéptico, verdad? ¿Mande? El escéptico, ¿sabes a qué se refiere? No mucho. Sabes que eso sí te lo van a preguntar a ti, en un examen, estoy seguro. El escéptico es aquel que, pues, no está de acuerdo de que el conocimiento sea tan fácil de conseguir. Entonces, O busca, sea, hay duda. Entonces, crea situaciones en las cuales hay que confirmar esas afirmaciones. ok. Hay que argumentar, hay que dudar de la lógica, hay que dudar de las apariencias, hay que dudar O de lo que sea, se dice. se podría decir que es el que pregunta el por qué y le responden y luego pregunta el por qué de eso y luego otra vez y así. Eso es la mayótica, eso sería la mayótica de Sócrates y de Platón. No, niega. Ah, ok. Niega las evidencias y rechaza todo, eh, todas las evidencias que tú puedas dar. Entonces es más que nada digo, cómo uno lo toma para poder utilizar en la vida diaria es agarrar la idea de que no puedes aceptar todo lo que te están mostrando, aunque sean evidencias muy claras. Hay que Ok. dudar, siempre hay que tener una posible duda. Ya Sí. hasta cuando rompiste con todas las evidencias, ya hasta que viste todo, escarbaste todas las posibilidades, pues ya hasta entonces. Mientras, pues hay que dudar. Ok. Negar. Bueno, más bien el escéptico duda. Perdón, Ok. niega, 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 niega. Niega. Ok. ¿Qué más? Por aquí tengo también la carta a Herodoto. Herodoto. A ver, dame un momento, porque creo que me equivoqué cuando hablé del cínico.
Sí, me equivoqué totalmente del cínico. Te digo ya, estoy bien oxidado, pero bien oxidado. No tienes idea de lo oxidado que estoy. Ahorita han de estar bien enojados mis compañeros. Y todos los filósofos en las tumbas se están así dando vueltas. No, el cínico es aquel que se aleja de todos. Es como lo que te contaba de Heráclito, no era un cínico per se, pero sí es aquel que se aleja de los elementos sociales. Él desprecia, aquí dice Wikipedia, desprecia las riquezas y la preocupación material. Entonces, va por el bien real, el ideo, para Platón sería el ideal, el bien ideal. No le interesa su vanidad, no le interesa vestirse bien, no le interesa pertenecer a un grupo, no le interesa todo lo que nosotros estamos, con lo que todos estamos atrapados, que es una vida moral, una vida en la cual tú participas en la sociedad, en la cual tienes deberes, en la cual tienes que tener una casa, tienes que casarte, tienes que tener familia, tienes que viajar, tienes que tener dinero para viajar, para comprarte cosas. A él no le interesa todo eso. Ni Ok. caerte bien. Estoy bien oxidado, no puedo creer. Bueno, puse a leer poesía en lugar de filosofía durante 5 o 6 años, entonces aquí Ok. están las consecuencias. También Te interrumpí, ¿qué me estabas diciendo? tengo un escrito de Epicuro, que ¿Quién? Epicuro. Ajá. es la carta a Herodoto, y también tengo otro de él mismo que es sobre el placer y la felicidad. Ajá. Pero ya lo leíste. No, pero están en la lista. No, no, o sea, la idea es que lo leas y a partir de ahí ya lo comentamos. Porque pues yo no me acuerdo. Y igual lo Sí, leí, igual no lo leí, porque hay bastante información, hay bastantes autores. No todo es considerado del autor, hay algunas cosas que sí, algunas cosas que no. Pues hay fragmentos, y algunos nada más son trabajos de sus alumnos. Entonces hay que revisar bien los autores y las obras. sí. Los autores y las obras. Eso lo tengo muy bien aprendido. Eso sí, no lo olvido de las clases. Revisar muy bien todo. El epicureísmo, ese sí, ese es el que yo confundí con el cínico. Es el hedonista. Ok, Es más por el placer, pero es el placer, este, no es un placer el alcohol, el sexo, etcétera. No, es el placer de los elementos humanos más altos. ok. No es un libertinaje. Pues en sí lo único que he leído de algún presocrático es los versos aureros Ajá. de Pitágoras, y pues hice un pequeño resumen porque pues en realidad tiene como 5 páginas nada más, o sea, es muy corto. Pues te digo, no. Igual se puede considerar no. Pues. Es que Pitágoras tenía una secta, una escuela, que al mismo tiempo. Se dice secta porque al mismo tiempo era espiritual, académica y era un grupo cerrado en el cual que no era de que, sí, vamos a dejar que todo el mundo entre. Tenía rituales, tenía elementos que se pueden decir religiosos, entonces no, también sus alumnos, al fallecer, pues sus alumnos también manejan todo lo que él enseñó, todo lo que él pensó, todo lo que él trabajó, pues sus alumnos también le andan ahí moviendo. Se le puede considerar la escuela pitagórica en lugar de decir Pitágoras, porque Sí, así se siente decir, esto lo escribió Pitágoras, está difícil. ok. Está, los versos,
De Pitágoras. ¿Quieres leer algo? ¿Mande? ¿Quieres leer algo o comentar algo y yo te escucho? Pues nada más, pues nada más hice el resumen y anoté algunas frases o unos conceptos que me llamaron la atención. A ver. Por ejemplo, el primero que anoté fue que dijo, pues lo posible se encuentra junto a lo necesario. Y pues ahí nada más le escribí que pues sí, pero no, o sea, porque no todo lo posible es necesario, a mi parecer. Pero lo que él dice es que todo lo posible se encuentra junto a lo necesario, ¿verdad? Sí, Todo lo posible se encuentra junto a lo necesario. Es más que nada un pequeño refrán sobre que nosotros lo traduciríamos ahorita actualmente como que la necesidad es la madre de todas las ciencias, porque nuestro carácter o nuestra forma de ser ya sabes cómo es, de que es muy flojo. Hasta que tenemos la urgencia, lo hacemos, sí, lo buscamos, etcétera. Entonces va más para allá el refrán. O sea, casi nadie tiene el tiempo de empezar a hacer algo, construir algo, si no hay una necesidad. Que ok. sea por solo gusto o por ocio. Creo que va más por allá el refrán, o bueno, el verso. ¿Qué otro te gustó? Anoté, este está un poquito larguito. Dice que nadie por sus dichos o por sus actos te conmueva para que hagas o digas nada que no sea lo mejor para ti. Ah, está muy bien. Para todos aquellos que escuchan líderes de política, líderes religiosos, maestros, o sea, cualquier líder, este, hay que pensarle dos veces. Sí, pues es como va por ahí como lo que dice, si no me equivoco, fue Kant, creo, que dice, no, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defendería tu derecho como a expresarlo, algo así decía, ¿no? Ahorita no me acuerdo de... Kant dijo muchas cosas, este, o escribió muchas cosas. Eh, no soy mucho de refranes y de dichos. Este, soy más de leer el texto, el librote de Sí, 600, 500, 600 páginas. Pero no, la idea ahí general es hay que discernir qué tipo de pensamiento se está construyendo en cuando, de donde provenga. Si eso es algo muy importante en la filosofía. Si el pensamiento o lo que se está comunicando es algo que se aleja no del sentido común, sino de la lógica, del pensamiento crítico, de, de esos puntos cardinales que nosotros todos debemos de tener, moral, responsabilidad cívica, etcétera. Pues hay que pensarle, hay que dar un paso atrás y reflexionar sobre lo que uno escucha. O sea, no, sí, por ejemplo, ahorita siempre hay que aterrizarlo a lo más actual y lo más actual ahorita son las fake news. O sea, en los 90s, en los 80s, 70s, todo el mundo le creía a Televisa. ok, Ahorita ya nadie le cree a Televisa, pero ahora todo el mundo le cree a las redes sociales, inclusive a las noticias de sí, los periódicos. Entonces, inclusive los fake news que crean los periódicos bueno, no oficiales, pero que son muy antiguos, bueno, no voy a decir nombres, pero inclusive en esos periódicos, inclusive en medios de información que que no son de Televisa, pues ya hay muchas fake news. Entonces, hay que pensarle dos veces de dónde proviene y si ese pensamiento, si eso que se dice es realmente un pensamiento construido a través de la razón. claro.
¿Qué otra idea traes? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro refrán? Pues ya nada más, el último fue una palabra que resaltó ahí, que fue tetrakis, que pues la, fue algo un tanto como extra por ahí que anoté, Ya sé, yo ¿Qué también. palabra? tetrakis. Escríbeme. Es, es la suma de los primeros 4 dígitos que da un total de 10 y era algo como que les gustaba mucho a los pitagóricos, Ah, en la escuela pitagórica. esos juegos eran matemáticos. Los juegos Sí, de matemáticas. Así. Tet- Tetractis. Tetractis. sí, La figura triangular. Y que símbolo es, fíjate, mira, dice, es un símbolo místico. Son 10 puntos ordenados en 4 filas con 2, 3, 1, 2, 3 y 4 puntos en cada fila. Como símbolo místico es muy importante para los pitagóricos. Ahora, es es una figura que para ellos los números son muy importantes porque simbolizan el orden del cosmos, de Dios. Eh, entonces, como símbolo místico de su religión, dice el 1 era el punto, el 2 la recta, el 3 la superficie, el 4 el volumen. O sea, le están dando un sentido a través de los números al cosmos, a lo físico, a lo real, a la materia. ajá, ¿Por qué es importante esto? Porque imagínate que a mí se me ocurren unas ideas raras o locas que las compruebe en la realidad al construir cosas, por ejemplo, los egipcios al construir las pirámides o al construir puentes en la ingeniería, etcétera. Entonces, estoy ya comprobando que las cosas que a mí se me ocurren, las ideas que yo tengo, las imágenes que yo puedo construir, empiezan a tener cierta analogía o cierta relación con la realidad que está allá afuera. Esos son los números, esos son las matemáticas. Es una fantasía que yo creé para poder explicar este mundo y concuerdan. Entonces eso lo sí. hace, eso le da una fuerza increíble, por eso siguieron y avanzaron. Este, Me fui muy extremo y muy radical, pero la idea es que están encontrando el sentido a su pensamiento en la realidad, en el cosmos. Claro. Está muy interesante. El 1 es un punto, el 2 es la recta, el 3 la superficie y el 4 el volumen. Y me va a regañar mi mamá porque ahorita no estoy recordando las matemáticas muy bien. Ella fue maestra de matemáticas. Me van Ah, a robar ok. los libros que tiene, para darle una checada también al Pitágoras y a sus teoremas. Sí. Este, ¿Qué más quisieras comentar? ¿Ya empezaste a leer a Platón? Sí, leí pues los diálogos, leí La República Uf, la República. y por Organizando el ahí Estado tengo... perfecto. ¿Mande? O sea, ahí en la República quieren organizar, Platón quiere organizar el Estado perfecto. Sí, como un estado utópico, ¿no? Sí, bueno, exactamente sí es. Ahora nosotros podemos decir que es como un Estado utópico, muy parecido al comunista, Sí, de hecho. en algunas cosas. Pero a mí lo que más me intriga bueno, los elementos principales es que el gobernante debe ser un filósofo, ese rey filósofo. Sí, Eh, por lo tanto, los filósofos, los pensadores son los que debería ser la clase más beneficiada o la más reconocida o la más protegida y que tienen la más, el derecho de opinar más sobre los asuntos que están ocurriendo. O sea, debería dar, en lugar de que cualquiera, es que
hay que dar contexto. En la democracia griega de Platón, cualquier ciudadano era considerado aquel que haya nacido en Grecia Ok, y que tenía cierta, o sea, un aristócrata que tenía cierta participación en la economía. O sea, no eran todos. No era cualquier artesano o hijo de artesano que estaba ahí en la ciudad, sino que eran ciudadanos, era una aristocracia, ok, pero era una democracia porque todos tenían el derecho de opinar y todos tenían el derecho de participar en los trabajos cívicos, ya sea votando, ya sea como juez, ya sea en las obligaciones legales que existían en esa época o políticas que existían en esa época. Ahorita no estoy pensando en ninguna, pero la más importante era pues cuando se discutía y se decidía las situaciones, las guerras, si se iba a pelear o no pelear, y las cosas más sencillas como guardar el grano o decidir los juicios, decidir los castigos para los que cometían crímenes. Entonces, eso provocaba que cualquier persona tomara decisiones sobre cosas muy importantes. Eso prácticamente es la democracia. Entonces, la idea es que pues, debería no ser cualquiera, debería ser alguien especializado, con un conocimiento especializado. Por eso Platón habla del filósofo. Por eso no estaba de acuerdo a la democracia, es antidemocrático. O sea, hay autores más actuales que hablan en contra de la democracia, pero la idea es esa. Eh, ¿Por qué confiarle el futuro de nuestros hijos o de nuestro país a gente que ni ha estudiado o a gente que ni siquiera trabaja en mi área, en mi especialización? Es muy común ahora que el empresario critique a la democracia de que por qué los que ni siquiera son empresarios tienen derecho de decir cómo ellos van a trabajar, en qué se va a invertir o si van a invertir en ellos, etcétera. Es algo que pues, se critica ahorita. Y pues también cómo defenderte ante la masa. claro. O eso ya es más actual, cómo defenderte ante las decisiones de la gran masa, de la gran gente que igual no son las decisiones más correctas. Y el problema es que pues nosotros no vivimos en una democracia. Nosotros escogemos supuestamente a un líder y ese líder decide por nosotros. Nosotros le otorgamos el derecho de decidir. Sí, Lo por retiramos, se nosotros. lo dimos, votamos con el voto, votamos por él o votamos por un partido y a partir de ahí ellos ya deciden. ¿Por qué? Porque por el medio del voto le otorgamos eso. Por eso también hay muchos críticos del voto, de la votación, porque es quitarte el derecho. Eso es muy de Hume, cuando, cuando aparece el Leviatán, el príncipe, tú le otorgas tu derecho de decidir a alguien más. Ajá. Y eso es lo que son las elecciones, eso es lo que es la democracia participativa en la que estamos viviendo actualmente. Sí, Pero bueno, estábamos con Platón y la República. Entonces, por eso él está en contra de la democracia. No es porque ok, él está a favor de la libertad, no es porque él sea comunista, ni existía eso. Él básicamente está en contra de que cualquiera sea responsable del destino del país o el futuro del gobierno, el futuro del país. claro. Va por otro lado. Y bueno, pues hay que educar, por lo tanto, de la manera más adecuada. ¿Y quiénes son los mejores educadores? Pues los filósofos. Y también está de acuerdo en la cuestión de la censura. O sea, si vas a educar, tienes que educar de la forma más correcta posible. Entonces, la música correcta, la poesía correcta, los ejercicios correctos, porque acuérdate que en esa época se enseñaba la gimnasia Sí, como un elemento importante para la educación.
no era, no era como ahorita las escuelas. Fíjate, es un tema muy interesante las escuelas griegas, porque las escuelas griegas todavía duraron durante la época medieval y era como que estudiar, ahorita en la actualidad estudiar en una escuela de élite, Harvard, Yale, eran las escuelas donde la que iban los príncipes, aprendían un chorro de idiomas y aprendían más que nada las bases de la cultura griega y romana. Pero bueno, es otro tema. Pero bueno, se enseñaba a andar a caballo, se enseñaba Ok. la gimnasia, la poesía, la música, totalmente diferente de lo que se enseña ahorita. Sí, Y bueno, ya se fueron adaptando, con el cristianismo se fueron adaptando y empezó a entrar la educación católica. Ya me fui, estamos con Platón, con la República. la República de Platón. Bueno, pues básicamente esa es la idea, es alejarlo un poco del, que no es hay que tener bien claro que sí no está en contra de la democracia, pero no está perdón, está en contra de la democracia, pero no es en contra de nuestra democracia, es en contra de la democracia que ellos vivían. Sí. Este, pero a ver, ni siquiera supe qué leíste de la República. ¿Te Pues, anotaste algo? Si tienes alguna duda de lo que leíste. pues en sí, pues, probablemente encuentre por aquí uno que otro concepto que no recuerde ahorita. Te recomiendo que leas mucho de los diálogos de Platón, pues el Gorgias, el Tepeto. Las leyes, a mí me aburrió bastante, pero igual después, ya que te toque que realmente tengas que leerlo. No, pero hay muchos diálogos entretenidos. El Timeo, el banquete, la apología. O sea, lo interesante de los diálogos de Platón es que, pues, como diálogo es un elemento, también es una obra dramática, donde, pues, el drama son las ideas. Entonces, sí explican, pero también hay unos que sí te entretienen bastante y puedes disfrutar leerlos más de una sola vez. No hay comedia, no hay amor, no hay, no hay un gran drama más que los primeros diálogos. Por ejemplo, la apología de Sócrates, y está el drama de que es un juicio. Pero a partir de ahí simplemente son diálogos, son pláticas en las cuales está, o una, aplicando la mayéutica, en la cual nada más está preguntando y preguntando y preguntando y preguntando, hasta que se desespera, y ya dice, no, no sé, no sé. Y ya Sócrates da una opción, una salida, o a veces no hay salida. Te queda nada más en la posibilidad de un nuevo conocimiento, pero ya determinó que lo que él consideraba que era conocimiento, el coprotagonista, con el que está discutiendo Sócrates, pues ya saben que él no es el que sabe. Esa era más que nada la temática de Sócrates, de que él se asustaba de que él era más sabio que los demás porque él se daba cuenta que no sabía. Esa es la ironía socrática. Ese es, ese es, ese es su gran dilema. Okay. ¿Qué más? Pues algo que me llama mucho la atención de los escritos de Platón, que son los diálogos que ha tenido, bueno, que tuvo Sócrates, es que cuando él hablaba, bueno, cuando él tenía estos diálogos, las personas con las que los tenía, como que siempre mm, como que de cierta forma le objetaban. Sí, 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 Entonces, sí. Ellos siempre como- están, no es, es medio escéptico, no es una persona que acepta lo que dicen los demás. Él simplemente sabe que
que él no sabe y quiere Sí, hacer ver a los demás que no saben, porque realmente nadie sabe la verdad, la última de todas las cosas. claro. Tenemos una idea, pero no, y quién sabe si lo sea, pero hasta ahí llegamos. Y cada vez que aprendemos algo nuevo y conocemos algo que nos hace ahondar más en cualquier cosa físico, espiritual, de arte, biología, etcétera, pues nos damos cuenta que hay más todavía. Eh, Antes la materia más pequeña era el átomo, después fue el electrón, el neutrón, y después es el quarks, o sea, ya después creo que ya lo dividieron también, o sea, siempre hay algo más allá. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Ah, bueno, fíjate que regresando a los presocráticos, no sé si estés consciente del concepto de ser. Pues el ¿Sabes? concepto de ser para los presocráticos. No, el concepto de ser en general. Se empieza hablando del ser en los presocráticos, Ok, Parménides, por ejemplo, pero se tiene que tener bien estructurado el concepto de ser, bien en la memoria, porque es algo que se maneja mucho, más que nada en Aristóteles y en la filosofía posterior y actual. El ser es por ejemplo, si yo usaba este ejemplo siempre en la clase, te dibujaba un árbol en el pizarrón y te decía, ¿ese es un árbol? Te preguntaba, ¿ese es un árbol? ¿Tú qué contestarías? dibujó un árbol, Sí. Y te pregunto, ¿es un árbol? pues es el dibujo de un árbol. Dibujo de un árbol. Entonces, nosotros todos tenemos la idea de lo que es un árbol. Cuando pensamos un árbol, ¿tenemos el árbol en la cabeza? Sí, o sea, no físicamente, pero No el árbol, pero sí la idea, una imagen. así es. Bueno, el ser del árbol es cuando es el verbo, la acción, y cuando está en el espacio. Ok, Más no es lo que dibuje o lo que pueda pensar. Lo que tenemos es la imagen. Y lo que más nos podemos acercar a lo que es el ser o la esencia, o perdón, o más allá, la esencia de lo que está en el árbol, lo que lo hace ser árbol, es la idea que tenemos del árbol. Porque en la idea que tenemos del árbol podemos tener de dónde proviene, cómo se llama, qué frutos da, cuánto crece, cuánto dura, todos esos elementos todas esas cualidades que están en el árbol o en un objeto, cualquier objeto, en una persona, en tu novia, en tu pareja, en tu mamá, en tu papá. O sea, no tenemos a la persona en la cabeza, tenemos todas esas cualidades, todas esas imágenes de lo que es esa persona. Y eso es así como es con el mundo, es con la naturaleza. Nunca tendremos el conocimiento absoluto ni último. Nunca podemos atrapar el ser. Podemos hablar de él, igual de Dios, pero es solo una imagen de él. No es Dios. Cuando hablamos de Dios, es solo una imagen, son solo palabras. Este, pero es una idea y con esa es con la cual conversamos, creamos, construimos. No es que demerite, perdón, no es que le quite algo a la imagen, a la idea o a la palabra. Es al contrario, porque con ella construimos nuestra cultura, nuestra sociedad y todo lo demás. Arte, gobierno, personalidad, comedia, todo, laptops, películas, pero nunca tenemos al ser, nunca tenemos a Dios, nunca tenemos la esencia de lo que son las cosas. Ahora, entonces el ser es la acción y el estar. sí, Adentro está la esencia ok.
y la sustancia. Eso ya es Aristóteles. Ok, La sustancia, la esencia, ¿cómo diferenciamos la esencia de la sustancia? Yo hago un ejemplo bien burdo, pero funciona mucho con chavos de bachiller. Y ya se quedan con la idea. Si yo hago un caldo, la esencia es el consomé. Porque ahí ok, está todo el sabor contenido. Y la sustancia es el caldo. ok, Le falta, le falta pues a la sustancia le falta, tiene la forma, tiene la materia, pero más adentro está lo que le da sabor. Y esa es la esencia. ok, Entonces, estos son términos muy comunes en filosofía que vas a encontrar en Aristóteles de forma más, más estricta, pero que nace con los presocráticos. Es la idea de ser o no ser, por ejemplo, con con, con Parménides. ok. Por ejemplo, con Parménides y el ser y no ser, yo hago un ejemplo bien burdo también. Por ejemplo, imagínate que embarazaste a tu novia y, y en lugar de que te diga que está embarazada, te dice que no sé si estoy embarazada. Entonces tú le preguntas, ¿estás o no estás? ¿Estás Ajá, embarazada o no estás embarazada? Entonces no hay un punto medio. O eres o no eres. O ok, existes o no existes. O sea, no hay un punto medio. Y la ambigüedad en esta bipolaridad es otro ser. Entonces, como decir, es como, si hablamos de géneros sexuales, hombre o mujer, y el ambiguo es el homosexual. Según la bipolaridad de ser y no ser, no debería existir la homosexualidad, pero existe, entonces por lo tanto es un nuevo género, es un nuevo ser, es una nueva forma de ser. Entonces, no, claro que existe, claro que es natural. El problema es pensar en términos de que no es un nuevo ser. ok. No sé si me estés dando la onda. No te escucho. Ah, supongo que por el ladrido del perro. Eh, eh, Yo aquí tengo un sí, o ejemplo. sea, sí entiendo el, el concepto del ser, o sea, ya como que ya lo entiendo mejor. También el de la sustancia La sustancia, y acuérdate que la sustancia está constituido por una forma y por una materia. sí, El plato sería la forma de la sustancia y la materia pues es el líquido. Y todas las cosas están hechas de una sustancia, de una esencia, de una forma, de una materia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto era importante para Aristóteles o para los filósofos de la antigüedad porque pues querían determinar de qué están hechas las cosas, de dónde provienen y cómo están hechas. Los presocráticos son considerados filósofos físicos por eso, porque están buscando un origen y la mayoría lo determinó como algo físico. Este, ya después, los filósofos ya se preocupan por otras cosas. Los romanos se interesaron por el aspecto civil, moral, legal. Los medievales, Dios, la fe, las creencias, y la discusión entre fe y razón. San ok. Agustín y Santo Tomás. Y bueno, muchos más que ahorita no me acuerdo. O más bien, no me quiero acordar. Este, Después en lo moderno, pues ya es la cuestión del conocimiento y del método. ¿Cómo conocemos? Descartes, las meditaciones, pues cómo percibimos la realidad y el aspecto del conocimiento, cómo es que llega al conocimiento, cómo es como yo puedo asegurar que lo que estoy conociendo es verdadero.
Entonces ya se le llama gnoseología, ya es una discusión sobre cómo conocer. Se determina gnoseología. Y posteriormente con Kant, con Hegel, que ya la ilustración es cómo pensamos, cómo construimos ese pensamiento. Y aparece ya el pensamiento formal, abstracto, en el sentido de que cómo formamos de forma lógica argumentos para poder igualar el cosmos con la mente. Eso ya es Ok. otro tema. O bueno, no, no está muy embrollada esa idea. Básicamente es, bueno, cuando estamos hablando de la ilustración, estamos hablando de autores que relacionan mucho el espíritu con el alma, con el pensamiento, con la razón. Porque acuérdate que todavía todavía en la ilustración se considera que somos imágenes de Dios, somos ideas de Dios, somos hechos a su semejanza, por lo tanto, cuando nosotros pensamos si hay una razón o hay algo que es superior a lo material, es algo que proviene de Dios, es algo divino. Por lo tanto, nuestro pensamiento, queremos entender cómo es que funciona esa conexión o cómo es que se transfigura en pensamientos lo que es el cosmos. O bueno, lo que es Dios. Sí. Entonces, o sea, Déjame, quieren entender la razón. ok. Quieren, Déjame prender la luz tantito. sí. Oye, Elliot, ¿ese es tu cuarto? Sí, estoy en mi cuarto. Está muy vacío. Sí, es que es mi cuarto, pero tengo mi colchón en el cuarto de mi hermano, porque el clima es el que está allá. Ah, acostúmbrate a dormir sin clima, porque después te vas a mal acostumbrar. Sí, sí, de hecho últimamente hemos estado durmiendo con ventilador y pues ya ahí nos compartimos. Pero también me doy cuenta que no hay pósters, no hay cosas así pegadas en la pared. No, de hecho, nada más tengo un cuadro que, a ver, no sé si se pueda ver por ahí, ese cuadro. Siempre más. Sí. Sí, No, yo y a tu edad sí pegué un chorro de cosas en las paredes, ¿eh? sí, de hecho antes sí tenía, pero sabe que hace relativamente poco, hace unos meses, empecé con una onda minimalista. Ah, está bien. Entonces, como que he sacado muchas cosas. Claro que lo único que conservo son mis libros y cómics. Y, y de hecho tengo una colección de historietas de Mafalda Ah, también. Sí, qué padre. Una muy buena crítica, pues, social, política sí, de hecho, y la, sí, bastante. la visión, aunque sí se siente a veces algo vieja, Mafalda, cuando maneja algunas ideas socialistas de la época, sí Sí, muy vigente en el sentido de que pues, está criticando una sociedad que nada más piensa en sí misma. sí, O más bien, o grupos que nada más, perdón, grupos que nada más piensan en sí mismos. Pues ahí está Manolito, que es el de la tiendita, que nada más piensa en términos capitalistas o sus amigos, sí, en términos de vanidad, en términos de la socialité que dirán los demás de mí. Tengo que verme bien, tengo que estar presentable. A mí me encanta, no sé si lo tengas o lo hayas leído, cuando Mafalda tiene una muñeca y es afroamericana, es negrita. Ah, creo que sí. Entonces, la mitad, así la agarra, nada más la agarra con el dedo y se va, se da la vuelta y dice, voy a lavarme el dedo. Sí, Está bien, está muy padre cuando
Cuando hacen críticas muy fuertes a cómo es que somos así. Sí, sí, de hecho. Y bueno, ahorita yo, por ejemplo, veo a los salvadoreños o hondureños en las calles y la gente sí los trata así como si fueran la peste. Sí, de hecho, sí. Pero Aún, bueno, qué otro concepto, qué otra idea traes ahí? Otra lectura pues, para ir terminando, los digamos. Son las 8:30, ya llevamos como 1 hora platicando. 1 hora y media. No creo que va a ser este video, pero no creo que nadie haya aguantado ver hasta este minuto. Y más con todo lo oxidado que estoy. Ah, Dios mío, ni modo. No, voy a tener que ponerme a leer otra vez. Pues es bueno recapitular otra vez. Sí, bastante. He dejado tanto de leer, tantas cosas. Por el doctorado sí dejé mucho la filosofía y más los orígenes. Sí. He estado con más cosas más actuales, más contemporáneas y me he estado más cerca de la estética y la ética que la filosofía física de los presocráticos y política de Platón y de Platón. Aristóteles no era las cosas más sencillas en cuestión política. Pero bueno, ¿alguna otra comentario, duda, nota? Pues Para ir no, nada más eso. Creo este, que ya, sería padre si tienes más dudas, anótalas. sí, las voy a ir anotando en la semana. Y lees algo, también haz notas, qué es lo que te llama la atención. Avísame con tiempo qué es lo que hiciste Ok, para recordarlo, porque te digo, lo tengo todo bien olvidado. Y estaría padre seguir platicando. Yo tengo la idea de preguntarle a mis amigos a ver si quieren platicar de temas filosóficos, a ver qué dicen. ok. ¿Me están oyendo? Anímense. A ver qué me contestan. Pero bueno, vamos a cerrar esta grabación y ahorita lo subo. Claro. Elliot, muchas gracias por acompañarme por este ratito. Me distrajiste en esta tarde. Sí, Hoy es igual. lunes, miércoles, domingo. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes. Nada más sé que es 26 de mayo, pero no me dice que es martes. El martes hoy. Ya casi media semana. Entonces, pues muchas gracias, Elliot. Déjame, No sé. y como quiera, platicamos unos minutitos. Sí, claro. Pues el que nos haya escuchado hasta este minuto, felicidades. Gracias. Perdón por mis divagaciones y lo oxidado que estoy, ya necesito regresar a leer todo lo que dejé de leer. Pero bueno, continuamos después con esta plática. Hasta luego.